cambia a su alrededor, hay algo que a usted le da paz cuando usted se centra en amar a Dios, en buscar a Dios con todo su corazón. Eso es lo que dice Romanos 8:28, que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a un propósito hemos sido llamados. ¿Cuántos han sido llamados con propósito? Amén. Todos hemos sido llamados con un propósito. Amén. Todos. El tema es que no nos centramos en el propósito. Nos centramos en las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Por eso nos quejamos. De repente estamos comiendo y nos estamos quejando. Sin darnos cuenta, escúcheme bien, que hay cosas que Dios está haciendo en medio de lo que estamos viviendo, pero Él nunca nos ha abandonado. Muchas veces estamos, escúcheme bien, disfrutando lo que Dios nos da y nos estamos quejando. Porque estamos centrados no en dar gracias a Dios, en amar a Dios, sino en lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Y Romanos 8:28 dice que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a un propósito hemos sido llamados. Eso dice el apóstol Pablo allí en el libro de Romanos 8:28, lo leemos ahí. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, y sabemos, eso da a entender que usted tiene que tenerlo por conocido. Ya por sabido, dijo el guaso. Y sabemos, dice, o sea, algo que usted y yo ya debemos conocer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es a los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Porque hay un propósito de Dios en ustedes. Por eso Dios a usted lo llamó. Porque hay un propósito. Entonces, como hay un propósito de Dios en su vida, usted tiene que buscar amar a Dios. Y amarlo con todo su corazón, con toda su mente, su alma, su fuerza. ¿Sabe por qué? Porque si yo lo amo así, aún lo malo, todo aquello adverso, todo lo contrario, todo lo malo que pueda estarme rodeando. Pablo dice allí a los romanos, Dios lo va a usar para bien suyo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, pero al no conocer o al no entender esto, nos quejamos. Y nos quejamos porque en ocasiones algunas cosas no siempre salen como las planeamos o las esperamos, ¿no? Como las cosas no nos salen como las esperamos, como las planeamos, nos quejamos. Olvidando que si usted y yo nos centramos en amar a Dios, hermano, aunque las cosas no salgan como usted las espera o las planea, Dios sabe cómo usarlas para bien en su vida. Dios sabe cómo usar esas cosas para provocar algo bueno, hacer algo bueno en usted. Dios sabe cómo cambiar lo malo que viene para su vida como en algo favorable para usted. Pero al no conocer, al no entender esto que habla Pablo acá, nos quejamos. Porque en ocasiones le decía algunas cosas no siempre salen como las planeamos, no siempre salen como las esperamos. Nos quejamos porque muchas veces oramos y oramos por situaciones o circunstancias que parece que no se resuelven. ¿No le ha pasado que de repente usted ora y como que todo sigue igual? Y cuando todo sigue igual, ¿qué hace usted? Se queja. Se quejan porque no salen las cosas como usted las espera. Oramos y decimos, Señor, parece que no me escucha. Se está quejando. Claro, por situaciones o circunstancias que parece que no se resuelven, pero Dios está trabajando, porque eso Pablo dice, y sabemos que los que aman a Dios, ame a Dios, y aunque no se resuelva esa situación, la garantía es que Dios está trabajando en usted, está trabajando en esa situación, en ese problema. Esa es la garantía, que Dios está trabajando en medio de eso que no se resuelve, que aparentemente no se resuelve. Dios está obrando en medio de eso. Yo creo que Dios está obrando en un problema, en una situación que yo tengo. Y parece que no se resuelve, pero Dios está trabajando, porque si yo amo a Dios, esa es la garantía que Dios me da. Que Él interviene.
que Él interviene en medio de la situación, aunque yo no vea nada, aunque no vea moverse nada, Dios está trabajando. Nos quejamos porque muchas veces oramos y oramos por situaciones y circunstancias que parecen que no se resuelven. Muchas veces oramos por algo, por cosas que no se dan. Como muchas veces también esperamos que algo se solucione y es al contrario. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces pasa el tiempo y lo que vemos es que aparentemente el problema no solo sigue, sino que también crece. ¿No le ha pasado a usted que ora y ora y se levanta confiado que el problema va a parar y en vez de parar creció? ¿Se acuerda, pastora? Íbamos al médico y el médico decía, no, ahora sí que va a parar esto. Orábamos, ayunábamos, íbamos al médico y el médico decía, no, el cáncer creció. ¿No le ha pasado quizá en alguna otra situación a usted? En que muchas veces se necesita algo, no llega, no se alcanza y parece que llegan más problemas a usted. Parece que la situación en vez de parar crece y usted está orando. ¿No le pasa que está orando y se levanta con tanta fuerza, con tanta fortaleza, con tanta fe y resulta que le toca la puerta y le llega otro problema de los mismos? Como que todo crece en vez de parar. Y son esos los momentos en donde debemos estar conscientes, escuche esto, que Dios no se equivoca. Son esos los momentos en donde usted tiene que acordarse de esta palabra. Son esos los momentos en donde usted tiene que acordarse de esta palabra, porque conforme a esta palabra Dios no se equivoca. No se equivoca en ese momento que usted está viviendo, que usted está enfrentando. Dios no se equivoca. Dios dice, hey, si me aman, yo tomo lo que están enfrentando, lo que están pasando y lo voy a usar para el bien suyo, aunque ustedes no vean nada. Aunque ustedes no vean nada. ¿Por qué? Porque hay un propósito en nuestras vidas. Hay un plan de Dios en usted y en mí. Son esos los momentos en donde debemos estar conscientes que todas las cosas suceden, por difíciles que sean, hermano, hermana, para el bien nuestro. Por difícil que sea lo que usted y yo estemos viviendo, todo, escúchame bien, todo sucede porque hay un propósito. Todo sucede porque hay un plan de Dios con nosotros. Todas las cosas suceden con un propósito. Por eso dice ahí que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces todo sucede con un propósito, pues. Y ese propósito es conforme a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso Dios nos prepara conforme a su propósito, no a lo que usted y yo queremos. Nos prepara conforme a lo que Él quiere. Por eso muchas veces nos toca pasar por situaciones que usted y yo no queremos. Porque si todos pasáramos por situaciones que solo queremos, seríamos como niños malcriados. Cuando nos toque pasar algo que no queremos, haríamos berrinche, como los hacemos, como nos quejamos. Por difíciles que sean las cosas, Dios siempre está haciendo algo para el bien nuestro. Claro, Pablo dice que todas las cosas, por difíciles que sean, suceden porque hay un propósito. Así que no nos dejemos vencer por el miedo. No nos dejemos vencer por la desesperación. No nos dejemos vencer, por las circunstancias. ¿Y sabe por qué? Porque hay un propósito. Porque Dios está al control en medio de ese propósito. Porque aún en medio de tu queja, Dios sigue estando al control de aquello por lo cual te estás quejando. Dios sigue estando al frente de eso. ¿Sabes por qué? Porque Él dice, si me amas, me dice, yo tomo el control de la situación. Si amamos a Dios, Dios sigue trabajando en medio de donde usted y yo no vemos nada.
Porque cuando los problemas en nuestra vida aumenten y amenacen con robarnos la paz interior, recordemos lo que dice Romanos 8:28. Cuando vengan problemas y situaciones, acuérdese lo que enseña el apóstol Pablo aquí. Acuérdese que aún lo malo que puede estar enfrentando, Dios lo puede usar para algo favorable y en beneficio suyo. Si usted y yo sabemos y entendemos que el amar a Dios nos lleva a ese resultado que Dios tiene para nosotros. Por eso dice, y sabemos, ¿qué es lo que tiene que saber usted? Que si usted ama a Dios, Dios en todas las cosas estará con usted. En todo lo que enfrente, Dios caminará contigo. Por eso es algo que usted no puede olvidar. Cuando enfrente situaciones, acuérdese de esta palabra. Tiene que tenerla en mente, tiene que estar consciente. Porque parte diciendo, y sabemos, o sea, es algo que tenemos que tener, o darnos usted y yo por entendido, algo que tenemos que tener por conocido ya. De que aún en los peores momentos, Dios sigue con nosotros. Que aún en esos momentos en donde yo no veo nada, Dios está trabajando en favor mío. Dios está haciendo algo en favor de mi vida. Dios está provocando algo para mí. Dios está preparando algo, escúcheme bien, no solo para bendecirme, sino para sacarme de esa situación. Escúcheme, conforme al propósito que Él tiene para mí. Por eso cuando los problemas, las situaciones aumenten y amenacen con robarnos esa paz interior, esa paz que Dios quiere que usted y yo tengamos, recordemos lo que dice Romanos 8:28, que si amamos a Dios todas las cosas nos ayudarán para bien. Porque eso dice Romanos 8:28, que si amamos a Dios, todo nos ayudará para el bien nuestro. O sea que el problema que estás enfrentando hoy, pasando hoy, o que aparentemente parece que está por encima, hermano, Dios lo va a usar para hacer algo bueno en tu vida. Para hacer algo bueno en su vida. Dios lo va a usar. A lo mejor hay cosas que te afligen. Hay cosas que a lo mejor te están dañando. Pero no te das cuenta que Dios está haciendo algo ahí porque estás centrado solo en lo que estás viviendo, en lo que está ocurriendo alrededor tuyo. Pero cuando sacamos la vista de ahí y la colocamos en Dios, vamos a acordarnos, vamos a recordarnos de esta palabra, vamos a saber, vamos a tener claro que aún en medio de eso, donde yo no veo nada, Dios está trabajando en mi favor. Dios está haciendo algo, Dios está preparando la salida, Dios está obrando. Todo nos ayuda para el bien nuestro si usted y yo buscamos centrarnos en Dios y llevar todo nuestro amor a Él. No importa lo que pase en la tierra, no importa lo que pase a nuestro alrededor, sino que recordemos esto, recordemos que Dios está a nuestro lado. Eso dice Romanos, que Dios no se separa de usted. No lo dice con estas palabras que yo se lo digo, pero si usted medita en esto, es eso lo que Dios nos está hablando. Cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien es porque Él está a nuestro lado. Cuando dice que todas las cosas nos ayudarán para bien, nos está diciendo que Él no nos abandona. No importa lo que pase en la tierra, no importa lo que pase a nuestro alrededor, sino que recordemos esto, recordemos de que Dios está a nuestro lado. Recuerde que todo tiene un propósito y que la respuesta de parte de Él llegará en el momento que Dios defina, que Dios decida. Llegará esa respuesta en el tiempo correcto. Dios nunca llega tarde. Dios no se equivoca. Acuérdese que muchas veces podemos estar llorando en medio de problemas como estaba María, por la muerte de Lázaro. Jesús llegó después de 4 días y todavía llegó a tiempo. Escúcheme bien, todavía llegó a tiempo porque no hay nada que esté a destiempo, que se escape o que de alguna manera se escape del tiempo que Dios tiene para la respuesta que trae a nuestras vidas. Nada se escapa del tiempo de Dios. Él controla los tiempos, Él muda los tiempos. Por eso cuando usted se ve perdido, de repente de la nada sucede algo, porque Dios nunca llega tarde. Y nunca llega tarde, ¿sabe por qué? Porque Él nunca se aparta de ustedes.
Nunca llega tarde porque Él camina aún en esos momentos que usted se ve perdido. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué todas las cosas? Porque Dios interviene. ¿Y por qué Dios interviene en todas esas cosas? Porque hay un propósito con usted. Hay un plan, un propósito con su vida. Por eso recordemos que Dios siempre está a nuestro lado. Recordemos que todo tiene un propósito y que la respuesta de parte de Dios llegará en su momento. Que la respuesta de parte de Dios para nuestra vida llegará en su tiempo, porque Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. El que se queja con Dios es usted y no Dios de usted. Los que nos quejamos somos nosotros, pero no Dios con nosotros. Él cada día está esperando que usted se acerque más a Él, que usted lo ame más a Él, porque mientras más lo amas, más te vas a dar cuenta de lo que Dios está haciendo contigo. Mientras más lo amas, más te darás cuenta de que Dios está metido en el asunto, de que Dios está metido en el problema, de que Dios no se ha apartado de ti ni te ha dejado solo en medio de ese caminar, en medio de eso que muchas veces te rodea y parece que todo es adverso. ¿Y por qué? Porque Dios llegará en su tiempo, y llegará en su tiempo porque Él nunca se equivoca. Porque Él nunca se equivoca, Él sabe cuándo llegar. ¿Se acuerda que a los discípulos le dijo: vamos a ver a Lázaro que está muerto, que está enfermo? Después le dicen que murió y Él dice: vamos a otro lugar. Y después dice: ahora vamos a ir a despertar a Lázaro. Los discípulos estaban todos confundidos, enredados como estamos nosotros, en medio de aquello que vivimos. Los discípulos decían: bueno, ¿qué? ¿Lo vamos a despertar? ¿Se murió o no murió? ¿Cómo es la cosa? Y Jesús dice que le dijo claramente: Lázaro está muerto. Pero el que llega a tiempo era el que estaba diciendo: vamos a despertarlo. Porque para ti algo puede estar muerto, pero para Dios no. Para usted algo puede haber acabado, pero para Dios puede estar empezando. Claro. Por eso la importancia de amarlo. Marta, María, Lázaro lo amaban, eran amigos de Jesús. Y aún él, Lázaro estando muerto, Jesús siguió llegando en el tiempo correcto que tenía que despertarlo. La Biblia dice: y ya le dijeron a Jesús: ya está hediondo, está putrefacto. ¿Usted cree que Jesús dijo: y es verdad? No, dijo: muevan la piedra. Claro, Él no se preocupó de lo que tú y yo nos preocupamos muchas veces que pasa a nuestro alrededor. Él no se preocupó de eso. No se preocupó del ambiente, del aroma, de lo que lloraban. No, no, no. Porque Dios siempre sabe lo que está haciendo. Dios siempre sabe lo que está haciendo. Él se lo dijo a los discípulos. Él muchas veces nos habla a nosotros y nos habla claramente. Somos nosotros los que estamos enfocados en lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso no podemos ver a Dios caminando con nosotros. Somos nosotros los que nos centramos en los problemas, en la tormenta, en las olas, en lo que dicen, en lo que pasa. Dios no, Dios se centra en lo que Él está haciendo con nosotros. Dios no está preocupado de lo que digan de ti. Dios está preocupado de lo que tú haces para Él, cuánto tú lo amas a Él, cuánto tú te acercas a Él. De eso sí que Dios se preocupa. Por eso día a día nos llama, nos habla. Pero Él no está preocupado de lo que todo se mueva alrededor. Aunque la tierra tiemble, los montes, dice, se trasladen al mar. Él no cambia, su poder no cambia. Dios no está preocupado de eso. Dios está preocupado de cumplir el propósito por el cual Él te llamó, por el cual Él te apartó. De eso Dios está preocupado. Y es en eso en lo que Dios quiere que tú y yo nos centremos. Por eso dice: y sabemos. De eso es lo que Dios quiere que conozcamos, que sepamos, que estemos convencidos
Que nada nos saque de ahí. De que si amamos a Dios, no importa el problema en el que nos encontremos, no importa la situación que estemos viviendo, pasando, atravesando, no importa si hoy día hay, no importa, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios, para hacer algo con nosotros, no tiene que mirarnos a nosotros. Él es todopoderoso, Él lo hace. Él habla y las cosas cambian. Él se mueve y los ambientes cambian. Y eso es algo que usted tiene que conocer, saber, tener claro en usted. Por eso dice, y sabemos. ¿Quiénes tienen que saber? Nosotros. Pablo habla de nosotros. ¿Y qué debemos saber? Que si amamos a Dios, no importa. Dígale al de lado, ya, no importa, cabréate, dígale. Claro, no importa lo que puedas estar viviendo ahora. Dígale, Dios lo puede cambiar. Dios lo puede transformar. De eso que parece que ya no hay esperanza, Dios puede sacar algo poderoso. De eso que parece que está muerto, Dios puede hacer algo extraordinario. El requisito, amar a Dios. Amar a Dios. Saber, conocer, tener claro cada uno de nosotros que debemos amar a Dios. No buscar oír de Él, amarlo. Amarlo, porque cuando tú lo amas, tú lo buscas. Cuando tú lo amas, tú vas a querer estar siempre con Él. Cuando alguien ama a alguien, quiere estar con esa persona, quiere intimar con esa persona, quiere pasar tiempo con esa persona. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que intimemos con Él, que estemos con Él, que le busquemos a Él, que pasemos gran parte del tiempo con Él. Porque si tú conoces a tu Dios, en medio de lo que enfrentas, tú vas a saber, lo vas a percibir, lo vas a oler, lo vas a sentir, vas a saber que Él sigue contigo. Pero cuando no conocemos a Dios, no lo buscamos así, no lo amamos así, por eso nos quejamos. Porque donde lo quieres ver, no lo ves y dices, ¿por qué Dios me abandonó? Porque tú lo quieres ver ahí, pero a lo mejor Dios no está ahí, está aquí. Y como no lo veo donde yo lo quiero ver, me quejo. Me quejo. Y no nos damos cuenta que si yo busco, me centro en amar a Dios, Dios va a seguir trabajando aún donde yo no lo veo. Que la respuesta de parte de Dios para nuestras vidas llegará a su tiempo, porque Dios no se equivoca. Y ahora, porque todo en Dios tiene su propósito. Por eso llegará esa respuesta a tiempo a nuestras vidas, porque todo en Dios tiene su propósito. Y algún día, hermano, hermana, comprenderemos todas esas cosas. Pero mientras tanto, usted y yo necesitamos amar a Dios. Necesitamos amar a Dios, porque si no comprendemos todas esas cosas, al amarlo, lo vamos a percibir siempre al lado nuestro. Pero por ahora sigamos creyendo. Por ahora sigamos sosteniéndonos en que todas las cosas nos ayudan para bien, como dice Pablo aquí en Romanos. A lo mejor le ha costado amar a Dios. A lo mejor le ha costado acercarse a Él, confiar en Él. Pero sosténgase en esta palabra. Busque amar a Dios. Busque amar a Dios. Busque, inténtelo, ponga usted de su parte, porque Dios no tiene que colocar de su parte. Dios a usted lo ama. Juan 3:16, de tal manera amó Dios a este mundo. Por eso dice que envió a su Hijo unigénito. Dios a usted lo ama. Es usted el que tiene que buscar ahora responder a ese amor de Dios. Porque mientras más respondamos al amor de Dios, más lo vamos a poder ver en medio de las situaciones que enfrentamos. Y no porque Dios intervenga más, no, es porque tú no lo puedes ver en medio de ese problema. Por eso nos quejamos. Por eso cuando no podamos entender lo que sucede, o cuando la respuesta de parte de Dios aparentemente no lleguen,
Hagamos las tres cosas, escuche, que hacía el padre Abraham cuando parecía que su respuesta no llegaba o se demoraba. Claro, tres cosas hizo Abraham. Acuérdense que Abraham tenía una promesa y parece que no llegaba. Se ponía más viejito y el hijo no llegaba. Pero Abraham hizo tres cosas. Y usted y yo hagamos las tres cosas que nos enseña la palabra de Dios que hacía el padre de la fe en los momentos difíciles que le tocaba vivir. Que hacía el padre de la fe en los momentos en donde parecía que nada pasaba. En los momentos en donde los cuales parecía que nada sucedía conforme a la palabra que Dios le hablaba. Romanos 4 dice que las circunstancias eran contrarias. Que cuando las circunstancias eran contrarias, Abraham no titubeaba, Abraham no dudaba, Abraham no desconfiaba, Abraham no se quejaba. Romanos 4, 19 al 25. Hagamos lo que hacía Abraham. Dice, y no se debilitó en la fe. No dejó de creer. No permitía que su fe se desvaneciera. ¿Cuál es el problema nuestro? Que dejamos, escúchame bien, no es que tu fe se desvanezca, dejamos que eso suceda. En medio de los problemas dejamos que nuestra fe se desvanezca. Descuidamos nuestra fe. Abraham no la descuidaba, más la alimentaba. Y es así como usted y yo debemos hacer. En medio de los problemas, alimentar más nuestra fe. A lo mejor no está lo que tú quieres, pero declarar que eso va a llegar. Llamar que eso que no está va a venir en el nombre del Señor. Eso es no debilitarse en la fe, sino alimentarla. Hoy no está, Señor, pero sé que estás trabajando para que esto suceda. No veo esto, Señor, pero sé que estás obrando para que algo pase en medio de este problema. ¿Y sabe lo que está haciendo usted? Le está dando vida a lo que está hablando. Le está dando vida porque en su boca hay poder de vida y de muerte. Si te quejas, de muerte. Por eso que después el fruto de lo que te quejas, de lo que hablas, es contrario a lo que esperas. Pero si no te quejas y das gracias a Dios en todo tiempo, sabes lo que va a venir. Lo que estás agradeciendo de parte de Dios, aunque ahora no lo veas, aunque ahora no lo tengas, aunque ahora no suceda, pero va a venir. Porque eso hace la fe, te hace esperar lo que estás declarando, lo que estás creyendo de parte de Dios. Lo primero que hace Abraham, no se debilita en la fe al considerar su cuerpo, al considerar la circunstancia. El cuerpo de Abraham era de 100 años. Estaba casi muerto, dice la Biblia. ¿Cómo estaría su cuerpo? Pero Abraham no se centraba, escúcheme, no se centraba en su cuerpo, en la circunstancia. No se centraba en lo que ocurría a su alrededor, sino que él se preocupaba de fortalecer su fe. Se preocupaba de alimentar su fe. Con esperanza contra esperanza, dice la Biblia. Claro, él cuando algo no lo tenía, no venía, no se quejaba. No le decía, ya pues Señor, mira, pasa otro año más. No le decía al Señor, Señor, mira, ya no, nada. Sino que dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, su circunstancia. Dice que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O sea que todo lo que Dios le dijo a Abraham lo alimentaba. No dejaba entrar duda en aquello que Dios le habló. Y usted, si quiere que Dios haga algo extraordinario en usted no puede alimentar la duda, tiene que alimentar lo que Dios le dice. ¿Y sabe cómo tiene que alimentarlo? Con su actitud. Con su actitud. La fe tiene una actitud. La fe no es decir solo creo, sino hacer lo que estás creyendo, llamar lo que no es como si fuera. Eso es fe. Yo en la mañana decía, la fe no es para alcanzar cosas. La fe es para creerle a Dios, caminar con Dios. Enoc por la fe caminó con Dios. Y dice que por su fe fue traspuesto, pero antes de ser traspuesto dice que Enoc dio testimonio de su fe.
dio testimonio de que caminó con Dios siempre. Toda la descendencia de Enoc hacia atrás vivieron 900 años, 800 años. Enoc, después de concebir a Matusalén, vivió 300 años. Fue el que vivió menos. Cuando fue traspuesto, dice la Biblia. Pero ¿sabe dónde está la diferencia? Que los que vivieron 800, 900, 700 murieron, Enoc no. Enoc no. Ahí se cortó el lazo de la muerte. En él fue traspuesto, dice, pero antes de ser traspuesto tuvo testimonio. ¿Testimonio de qué? De que caminó con Dios, no martes, no jueves, no domingo, no martes, domingo, no jueves, no. Sus 300 años que vivió. Sus 300 años que vivió. Por eso, ¿cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es tu testimonio? Mi testimonio para que se corte aquello, escúchame, que mata nuestro sueño, que detiene lo que Dios tiene preparado para nosotros. Enoc se saltó esa línea de la muerte. Y usted y yo, escúcheme, tenemos que dar testimonio porque usted y yo pasamos de muerte a vida. Y para usted dar testimonio de su fe tiene que caminar con Dios, no los martes, no los jueves, no los domingos, sino que siempre. Siempre como Enoc. Aquí dice, y no se debilitó en la fe Abraham al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Su circunstancia era esa. Como a lo mejor lo que puede estar viviendo usted hoy día. Esa es su circunstancia, sí, es la realidad. Esta era la realidad de Abraham. Pero él no se debilitó en la fe. Entonces cuando usted se debilita en la fe, no es que la fe se apague, no es que alguien le robe la fe, no, usted lo permite. Porque imagínense que Abraham veía su circunstancia, pero él no permitía que su fe menguara. Veía que ya era casi de 100 años y él se miraba y decía, no, aquí algo va a pasar, Dios va a obrar. Ven, Sara, le decía. Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, no miraba eso. No miraba su circunstancia. Por eso aquí vemos que Abraham no se quejaba como muchas veces lo hacemos nosotros. Nosotros miramos nuestra circunstancia. Por eso no podemos comprender o entender. No nos acordamos de lo que dice Pablo allí en Romanos 8:28, que si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien, que Dios no se aparta. Eso quiere decir eso, que Dios permanece contigo, que Dios sigue obrando en medio del problema, aunque tú no lo veas. Verso siguiente. Dice, escúcheme bien, esto es lo otro. Tampoco dudó. Dígale al de al lado, no dude. Dice, tampoco dudó. No solo no se debilitó, sino que claramente dice, tampoco dudó. Ahora medite usted, ¿cuántas veces ha dudado en medio de lo que enfrenta, vive? ¿Cuántas veces ha dejado entrar la duda en medio de aquello que lo rodea? ¿Cuántas veces la duda nos ha desenfocado del amar a Dios? Tampoco dudó, porque la duda es incredulidad. Tampoco dudó por incredulidad, porque la duda te lleva a eso, a ser incrédulo. A ir en contra de lo que Dios establece para ti y para mí, a no creer en lo que Dios puede hacer. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo, Dios nos habla y usted y yo dudamos de lo que Dios nos dice? Escuchamos la palabra de Dios, pero seguimos quejándonos. Aquí dice que Abraham no hizo eso.
No dudó de la promesa de Dios, no dudó de la palabra de Dios. O sea que cada palabra que recibía en medio de sus circunstancias, en medio de lo que vivía, en medio de esos casi 100 años, en medio de ese cuerpo que casi se moría, cada vez que Abraham recibía una palabra de Dios, la alimentaba más. La alimentaba y decía, oh, vieja, va a ser hermoso. Me imagino que se ponían los dos a pensar, para no decir otra cosa, se ponían a pensar y decían, va a ser con ojos azules. Pero claro, alimentaba lo que Dios le decía. ¿Usted qué cree que decía? No, un perrito va a venir. Sabía que era algo que tenía que acontecer, que tenía que pasar, y ellos eran parte fundamental para que ocurriera. Eran parte fundamental, por eso no podían dudar, por eso no podían desmayar en la fe, porque ellos eran lo que Dios iba a usar para dar testimonio de esa palabra que Dios le hablaba. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Es a usted a quien va a usar para Dios dar testimonio de lo que Dios le ha dicho a su vida. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Qué hizo? Se fortaleció en fe. O sea, alimentaba lo que Dios le hablaba. Lo alimentaba más. Si Dios dijo que iba a ser uno, acuérdate que nos dijo que iban a ser miles. ¿Usted cree que él pensaba que a los 100 años iba a tener miles? Solo lo alimentaba, porque dice que se fortaleció en fe. Y para fortalecerse en fe, no creo que Abraham pensara solo en un hijo. Abraham tiene que haber dicho, no, Dios dijo que iban a ser incontables como la arena del mar. Y me imagino que así estaba Abraham, esperando a un Isaac y esperando a muchos más que vinieran. Aunque la promesa, dice la Biblia, se iba a dar en Isaac. Pero Dios cumplió. Él es el padre de la fe. Y a lo largo de la historia podemos ver que hay miles y millares que Dios le ha dado por medio de esa fe. O sea, Dios cumplió en aquello a lo cual Abraham no dudó. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Fortalézcase en fe. Fortalézcase por esta palabra. Medite en ella. Vea en esta palabra lo que usted necesita. Y a través de lo que usted necesita, dígale, Señor, no, yo te voy a amar, no voy a dudar, me voy a fortalecer en lo que tú me hablas. Te voy a amar, Señor, porque sé que aunque el tiempo pase, las situaciones vengan, los problemas ocurran, estén enfrente mío, yo no te vea. Sé que aún así tú estás conmigo. Sé que aún así tú tienes un propósito con mi vida. Sino que se fortaleció en fe, dando gracias, dando gloria a Dios, dice. Eso siguiente. Tercero, dice plenamente convencido. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, de que Dios iba a cumplir, tenía el poder para hacerlo. ¿Quién tiene que convencerse? ¿Quién tiene que convencerse? Nosotros actuamos al revés. Queremos que cada vez Dios nos convenza. Y eres tú el que tienes que creer. Eres tú el que tiene que creer. Tú crees y Dios te convence. Y el Espíritu Santo te va a guiar y te va a convencer de lo que Dios te ha dicho. Pero tú tienes que creer. Nosotros queremos que Dios nos convenza y crea por nosotros también. Y aquí dice que él estaba plenamente convencido de que era también poderoso. ¿Quién? Dios. ¿Para qué? Para hacer todo lo que había prometido. Verso 22. Por lo cual, dice la Biblia, también su fe. Eso habla de que él creyó. De que él se convenció. Por eso dice, por lo cual su fe le fue contada por justicia. 23. Y no solamente con respecto a él, escucha esto, dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada,
No solamente con respecto a él, 24, se escribió que le fue contada, sino también con respecto ¿a quién? A nosotros, diga a mí también. Claro, si esta palabra es para usted. Dios lo hizo con Abraham y también lo quiere hacer contigo. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos. O sea que a usted le va a suceder lo que le sucedió a Abraham. A lo mejor, escúcheme, no, Dios no va a esperar con usted que tenga 100 años para tener un hijo, pero hoy Dios puede traer una respuesta a la situación que usted enfrenta y vive. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, a los que creemos en Dios. 25. El cual fue entregado, dice, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces le invito a que no desconfíen. Le invito para que no dude en las promesas de Dios. Le invito para que deje de quejarse. En otras palabras, le invito para que suelte su queja. Le invito a hacer estas 3 cosas que hacía Abraham en los momentos difíciles. 3 cosas que debemos hacer nosotros también cuando las situaciones se tornan, escúcheme bien, contrarias. Fortalecernos en fe, no dudar y creer en Dios, en la palabra de Dios, en el poder de Dios, en la promesa de Dios para nuestras vidas. No dudemos de lo que Dios tiene para nosotros, porque Él no se equivoca. No se equivocó con Abraham, tampoco se equivocará con usted. Fortalezcamos nuestra fe todos los días acercándonos más a Dios. Fortalezcamos nuestra fe conectándonos cada día más con Él. Y lo tercero, así todo sea contrario, demos la gloria a Él aún en los momentos adversos. Así sea todo contrario, demos la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo en Dios tiene un propósito. Mira al de al lado y dígale, no seas cabezón o cabezona. Porque todo en Dios tiene un propósito. Usted no lo ve porque está desenfocado. Pero ame a Dios y se va a dar cuenta que Dios cada día está obrando. Cantábamos, tú siempre estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. ¡Ey! No solo lo cante, vívalo, créalo. Debemos mover, decíamos. Entonces, ¿por qué te quejas? Si lo ves moverse, ¿por qué te quejas? Dile al lado, ¿por qué te quejas? ¿Es lo que cantamos? Claro, lo vemos mover, pero entonces si lo vemos mover, ¿por qué nos quejamos? Suena lindo, ¿no? Vívalo. Porque todo en Dios tiene un propósito. Entonces, por todo demos glorias a Dios y aprendamos a hacerlo en los momentos de adversidad también. ¿Por qué? Porque aún estando y enfrentando esos momentos, Dios los usará para nuestro bien también. Por eso aprendamos a confiar en Dios. Eso es un aprendizaje. Confiar en Dios no es decir, no, yo confío. No, es un aprendizaje de día a día. No es que día a día usted enfrenta situaciones diferentes, tiene su propio afán cada día, su propia preocupación. Entonces cada día necesito acercarme más a Dios, buscar más a Dios, porque necesito ese aprendizaje. Necesito confiar en Él. Y para aprender a confiar en Él necesito acercarme a Él, conocerlo más a Él, estar más con Él. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a darle gracias a Dios, porque Dios no se equivoca, sino que todo tiene un propósito. Todas las cosas que pasan en nuestra vida,
pasan o suceden para bien nuestro. Todo pasa o sucede para bien nuestro. Aquí no hay casualidad. Y sabemos que los que amamos a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien, pero hay que amarlo. Hay que amarlo para que tú puedas saber eso, puedas conocer eso. Tienes que amarlo. Si no lo amas, vas a estar... es como caminar con alguien que no conoces. Creamos que aún aquellas cosas que han sido creadas para nuestra destrucción o para hacernos daño, Dios tiene el poder de cambiarla para el bien nuestro. Claro, porque Dios tiene el poder en el cielo y en la tierra, escuche esto, para sanar, para restaurar, para proveer, para levantar, para liberar y sostener. David dijo: todo lo que está en el cielo y en la tierra tuyo es, y tú gobiernas sobre todo. Entonces creámoslo. Creamos que Dios tiene ese poder para hacer todo eso en favor nuestro. Y porque Dios tiene ese poder, pidámosle a Dios que nos ayude a entender y a creer esa verdad. Que si lo amamos, Dios sigue teniendo el control en todo o de todo lo que tú y yo vivimos. Y que todas las cosas tienen un propósito, que todas las cosas suceden para nuestro bien. Por eso pidámosle a Dios que nos fortalezca. Pidámosle a Dios no desmayar en la fe. Que nos ayude, que nos dé claridad. Y no se debilitó en la fe Abraham. Y no se debilitó, ¿quién? Él. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude en esa área, para no debilitarnos en la fe. Porque si te debilitas en la fe, entra la duda. Y la duda se transforma en incredulidad. Y la incredulidad te hace quejarte en vez de darle gracias a Dios. Y Abraham no hizo eso. No hizo eso. Él se determinó a creerle a Dios. Porque él creyó, dice, que Dios era fiel. Que era fiel el que le había dado la promesa para cumplirla. Pidámosle a Dios que nos ayude a estar firmes aún en los momentos difíciles. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser fuertes en los momentos de adversidad. Porque no todo se logra, escúcheme bien, en los primeros intentos. No todo se logra en el primer intento. ¿Cuántas veces usted, mi hermana, hace un queque y el queque le queda como tortilla? ¿Cuántas veces usted, mi hermano, intenta hacer algo y no le sale bien a la primera? Porque nada se logra en los primeros intentos. Y a veces es mejor que no se logre así. Es mejor aprender a hacerlo bien. Es mejor aprender a hacer las cosas como corresponde. Por eso usted tiene que tener paciencia con usted mismo. Ay, Señor, que tengo que tener paciencia contigo. No, con usted. Dios no se equivoca. Escúcheme bien, es con usted que tiene que tener paciencia. Dios no se equivoca. Es usted el que tiene que aprender a esperar en Dios. Y esperar en Dios es seguir perseverando como lo hizo Abraham, llamando lo que no era como si fuera y creyendo en esperanza contra esperanza. Por eso aprendamos a confiar en Dios. Primero porque Dios tiene un propósito. Segundo, amemos y confiemos en Dios porque eso será lo que nos llevará a que todas las cosas nos ayuden para bien. Y como tercero, sabiendo que todo tiene un propósito y que los que amamos a Dios, todo nos ayudará para bien. Aprendamos a que no todo se logra en el primer intento, sino que aprendamos a tener paciencia con nosotros mismos. Porque no todo se logra en el primer intento. Por eso a veces oramos y parece que la respuesta no llega. Ay, Señor, ¿por qué no me responde? Nos estamos quejando y queremos que la respuesta llegue al instante cuando usted y yo no hemos aprendido a darle la gloria a Dios aún en los momentos adversos.
Por eso cuando oramos, hey, hay que seguir orando. La Biblia nos enseña de la viuda. ¿Por qué el juez injusto, ese que no temía ni a Dios ni a hombre, le iba a hacer justicia? Porque la mujer no perdía su paciencia, sino que seguía y dijo, no, esta mujer me va a cansar. No se va a parar, no va a parar de venir a tocar mi puerta, de reclamarme justicia. Y como el juez conocía ya la actitud de esa mujer, dijo, mejor le voy a dar la respuesta ahora, le voy a hacer juicio ahora. ¿Y tú crees que Dios no conoce tu corazón? ¿Y tú crees que Dios no conoce tu actitud? ¿Cómo vas a responder a la situación? Por eso hay algo que en nosotros tiene que cambiar. Porque Dios conoce tu actitud. Por eso muchas veces te hace ir a tocar, a orar. Y tú en vez de ir a orar, te pones a quejar. Claro. Y Dios dice, ahí aparece ese juez y dice, no le voy a responder porque sé que no va a continuar. La voy a demorar un poco más porque sé que va a tocar una o dos veces y se va a cansar. Porque Jesús dijo que el juez injusto le hizo juicio a esa mujer. Porque el juez dijo, esta mujer no va a parar de venirme a tocar y me va a cansar de tanto hacerlo. O sea, conoció la actitud de la mujer, de aquella anciana, de aquella viuda. Y Dios lo que quiere ver en ti es una actitud. Tu fe, escúchame, no quiere ver tu fe, quiere ver la actitud de tu fe. Porque ¿qué es lo que agrada a Dios? Es tu fe. ¿Sí? Sí, pero esa fe que tiene una actitud, que tiene obra, porque si no, a Dios no le agradan las cosas muertas. Tenemos un Dios de vida. Por eso Él espera que tú no pares, no te canses y sigue, no veo nada, hey, todo es contrario, pero Señor, yo lo veo de otra forma, lo veo como lo ves tú. Y cuando tú empiezas a ver como Dios ve, las cosas cambian. Jeremías, te voy a enviar a algún lugar. Y dice, no, Señor, no me envíe a mí porque yo soy un niño. Mira que no sé hablar. ¿Qué le dice Dios? Antes que naciese te conocí. Sí, en el vientre de tu madre te conocí, antes que naciese te santifiqué. Le dice, y te di por profeta en la nación. O sea, puse algo poderoso en ti, un propósito en ti. Dios le está diciendo y lo voy a cumplir. Y Jeremías se quejaba y decía, no, yo no, soy un niño. Hasta que Jeremías aprendió a ver como Dios. Y en un momento Dios le dice, a ver Jeremías, ¿qué estás viendo ahora? En medio de todo ese proceso. Y Jeremías le dice, veo una vara de almendro, Señor, le dice. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios para Jeremías? Bien has visto, le dijo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Le dijo, por fin le dijo, estás viendo lo que yo veo. ¿Sí? Aunque más adelante se siguió quejando. En un momento veía, en otro momento no. Se quejaba, acuérdense que Jeremías es conocido como el profeta llorón. Él escribe el libro de Lamentaciones también. Hasta que Dios tiene que confrontarlo y decirle, mira Jeremías, vaya a cortar tu cuestión, le dijo. Porque aquí no es lo que te rodea, le dijo, el problema eres tú, le dijo. Cuando tú te conviertas a mí, le dijo, así le dijo. Cuando tú te conviertas, era el profeta de Dios. Y Dios confronta a Jeremías y dice, cuando tú te conviertas a mí, mira al de al lado y dígale, cuando te conviertas a Dios, dile, te vas a dejar de quejar, dile. Claro, dígale, cuando te conviertas a Dios, vas a empezar a ver lo que Dios tiene para ti, dile. Claro, dígaselo, cuando te conviertas a Dios, dile, vas a ver lo que está enfrente de tus ojos, dígale. Porque eso es lo que necesitamos. Por eso Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos. O sea que usted tiene que tenerlo por conocido. Que usted tiene que saber eso. Que si usted ama a Dios, sentí que algo me abducía para allá.
Y si usted ama a Dios, hay alguien abostezando. Si usted ama a Dios, si usted ama a Dios, lo que usted viva, lo que enfrente, lo que pueda estar pasando ahora, escúcheme bien, usted va a ver a Dios trabajar, moverse en medio de esa situación. Y si no lo ve, usted va a saber, va a estar convencido de que Dios está ahí. ¿Sabe por qué? Porque eso, el amar a Dios, es alimentar tu fe, es alimentar lo que Dios ha puesto en ti para ver las cosas, escúchame bien, y llamar las cosas que no se ven como si fueran. Como si fueran. Todos tenemos situaciones, todos tenemos problemas, pero amemos a Dios. Démosle esa oportunidad a Dios y vamos a ver cómo Dios va a empezar a obrar en aquello que usted y yo no podemos. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos, Padre, te damos gracias. Te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Señor, el primer mandamiento, Señor, nos lo enseña. El primer mandamiento resume esta palabra por completo, Señor. Y dice, Señor, que debemos amarte con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestra fuerza. Y el segundo se basa, Dios mío, en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Pablo dice que si amamos a Dios, así en Romanos 8:28, dice que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Cuando dice que todas las cosas nos van a ayudar para bien, si te amamos, Señor, Pablo está indicando, Señor, que aunque no te veamos, que aunque muchas veces en medio de las situaciones, Señor, no podamos ver nada bueno en favor nuestro, Señor, si te amamos, va a estar esa convicción en nosotros de que tú estás trabajando, interviniendo en medio de esa situación en donde nosotros no podemos. Por eso qué importante es esta palabra para nuestras vidas, Señor.